Mientras Jesús estaba en la tierra, enseñó la manera de ser feliz, de encontrar paz y de regresar a vivir con Dios. Su evangelio aún se aplica hoy en día. Escucha esta reflexión. Estar bajo su control se desmoronaba ante sus ojos. Había perdido su trabajo tras una ola de despidos masivos en su empresa. Luego, casi al mismo tiempo, su relación amorosa de varios años terminó de manera abrupta. Como si eso no fuera suficiente, su situación financiera empeoró tanto que tuvo que desalojar su apartamento y mudarse temporalmente con un amigo. A caminar. Las calles estaban vacías y el aire frío lo envolvía, pero eso era lo de menos. Sin darse cuenta, llegó frente a una iglesia. Las luces suaves del interior llamaron su atención y algo dentro de él lo empujó a entrar. Tal vez pueda encontrar algo de paz aquí, pensó, casi sin esperanza. Al entrar, la serenidad del lugar lo sorprendió. Un grupo pequeño se encontraba orando en una esquina, pero él se dirigió a uno de los bancos vacíos. En la soledad del santuario, sus ojos encontraron una Biblia abierta sobre el banco. Sin pensarlo, la tomó y comenzó a leer. Lo primero que vio fueron las palabras de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo en esas palabras le habló directamente al corazón. Carlos, quien no se consideraba una persona religiosa, sintió una conexión profunda con ese versículo. ¿Certeza de lo que se espera? Se arrodillaba y cerraba los ojos en oración por primera vez en años, se dio cuenta de que, si iba a salir adelante, no podría hacerlo solo. Tenía que creer en algo más grande, en algo que no podía ver, pero que tal vez, solo tal vez, lo ayudaría a encontrar el camino hacia la luz nuevamente. Después de aquella noche en la iglesia, algo dentro de Carlos había cambiado. No era un cambio dramático. No se sentía repentinamente lleno de energía o claridad, pero había una ligera diferencia, la chispa de la esperanza. Realmente quería salir de la oscuridad, debía empezar a moverse, incluso si no podía ver hacia dónde lo llevaba ese camino. El siguiente día Carlos tomó la decisión de buscar apoyo. Sabía que no podía cargar todo solo, que necesitaba una red de personas que lo guiaran en este nuevo camino. Unos días después, regresó a la misma iglesia donde había sentido esa pequeña chispa de esperanza. Esta vez no estaba solo en busca de paz, sino de dirección. Fue allí donde conoció a Marta y Pedro, una pareja que voluntariamente se ofrecía a guiar a quienes, como él, buscaban un nuevo comienzo en la fe. La fe no solo se trata de creer, le dijo Marta con una sonrisa cálida, es actuar con la convicción de que todo será posible, aunque aún no veas el resultado. Le compartió uno de sus versículos favoritos. Si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Alma 32:21. Esa esperanza es lo que te impulsa a seguir adelante, continuó Pedro. La fe es como una semilla. Cuando la plantamos y cuidamos, crece. Pero debes nutrirla con acción, esfuerzo y paciencia. Carlos escuchaba atentamente. Aunque aún no veía un futuro claro, esas palabras resonaban con fuerza en su corazón. Debía empezar a actuar, a caminar por el sendero, aunque la neblina del temor y la incertidumbre seguían presentes. Con el consejo de Marta y Pedro en mente, Carlos decidió dar el primer paso concreto hacia su transformación. Volver a buscar trabajo. A pesar de haber sido rechazado en ocasiones anteriores y de sentir que no había nada disponible para él, ahora se enfocaba en la acción como una muestra de fe. Con cada currículum enviado, cada entrevista programada, sentía que algo dentro de él se fortalecía. El cambio no fue inmediato, y eso le recordaba lo que Marta le había dicho. La fe no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de seguir adelante en medio de ellos.
Y aunque las respuestas no llegaban tan rápido como él quisiera, Carlos comenzó a notar que su actitud estaba cambiando. La desesperanza que lo había sumido en la oscuridad estaba empezando a retroceder. El progreso de Carlos, aunque lento, le había dado algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Sabía que no estaba solo, que la fe que estaba plantando en su corazón lo estaba llevando a actuar con más valentía. Sin embargo, la vida no siempre sigue un camino lineal. A veces, justo cuando creemos estar avanzando, las pruebas más difíciles nos golpean. Semanas después de su nuevo impulso, las respuestas a las solicitudes de empleo seguían siendo negativas. El dinero que tenía ahorrado comenzaba a agotarse y su situación se tornaba más apremiante. La frustración que había mantenido a raya durante tanto tiempo comenzó a aparecer de nuevo, con más fuerza. ¿Por qué las cosas no mejoraban si estaba actuando con fe? Pensaba que al tener fe, las bendiciones llegarían rápidamente, pero las puertas seguían cerrándose ante él. Una tarde, después de otra entrevista fallida, Carlos sintió cómo la desesperanza empezaba a apoderarse de nuevo de su corazón. Decidió regresar a la iglesia para encontrar algo de consuelo. Allí, Marta lo esperaba, como si supiera que él necesitaba hablar. «No puedo más, Marta», confesó Carlos con la voz quebrada por la frustración. «He hecho todo lo que me han dicho. He intentado tener fe. He actuado, pero nada está mejorando. Siento que, por más que me esfuerzo, la vida sigue en mi contra». Marta lo miró con empatía. Sabía que este era un momento crucial en el camino de Carlos. La fe no solo se pone a prueba cuando todo parece estar bien, sino especialmente cuando las dificultades parecen insuperables. «Carlos», le dijo con una voz suave, «tener fe no significa que todo saldrá como esperamos, o en el tiempo que deseamos. A veces, las pruebas se intensifican justo cuando estamos en el camino correcto. La clave es recordar que Dios conoce nuestras luchas, y aunque no lo entendamos, Él tiene un propósito más grande que el que podemos ver». Marta le recordó un versículo que a ella siempre la había fortalecido en tiempos de prueba. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él, incluso cuando no entendemos todas las cosas. Y añadió: «Jesús ha vencido al mundo, y Él sabe cómo ayudarte a superar este momento. Véase Juan 16:33. Las palabras de Marta penetraron en el corazón de Carlos. Entendió que la fe no se trataba de evitar las pruebas, sino de enfrentarlas con la convicción de que Dios estaba con él, incluso en medio de las tormentas. Decidió no rendirse. Si su fe realmente era una semilla, como le habían enseñado, entonces debía seguir regándola, incluso en los momentos de sequía. Al día siguiente, Carlos despertó con una determinación renovada. Sabía que habría más desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Las cosas no mejorarían de la noche a la mañana, pero la fe le daba la fuerza para seguir adelante. Volvió a enviar más solicitudes, llamó a más contactos, y cada rechazo ya no lo derrumbaba como antes. Cada negativa era una oportunidad para seguir ejerciendo su fe. Los días se convirtieron en semanas, y aunque la situación de Carlos seguía siendo complicada, algo había cambiado profundamente en él. Ya no veía los desafíos como barreras insuperables, sino como parte de un proceso que debía enfrentar con paciencia y fe. La semilla de fe que había plantado en su corazón comenzaba a echar raíces. Un día, mientras revisaba su correo electrónico como parte de su rutina diaria, notó un mensaje diferente. Era de una empresa a la que había enviado su solicitud meses atrás. Al abrirlo, leyó las palabras que había estado esperando durante tanto tiempo: «Nos gustaría invitarlo a una entrevista para una posición en nuestra compañía». Carlos no podía creerlo. Después de tantos rechazos, después de tantas oraciones, una oportunidad finalmente se presentaba. Esta vez, algo dentro de él le decía que este era el momento. A pesar de la emoción inicial, Carlos sabía que no podía confiar solo en el destino. Tenía que prepararse. La fe en acción era lo que le había llevado hasta allí, y ahora tenía que seguir adelante. La entrevista fue diferente a las demás. Carlos se sentía más seguro, más firme, no solo porque había estudiado y practicado, sino porque algo más profundo lo sostenía. La confianza en que, independientemente del resultado, estaba en el camino correcto. La paz que sentía no venía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios estaba con él. 2 días después, recibió la llamada que confirmaba lo que tanto había anhelado. El trabajo era suyo.
Carlos no pudo evitar derramar algunas lágrimas de alivio y gratitud. Sabía que este no era solo un logro personal, sino una manifestación de lo que había aprendido en su travesía. Dios había estado con él en cada paso, incluso cuando no veía la salida, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Decidió compartir la noticia con Marta y Pedro, quienes lo habían acompañado en este proceso. Marta lo abrazó con una sonrisa cálida. «Sabía que lo lograrías», le dijo. «Pero lo más importante es que, más allá del trabajo, has aprendido lo que significa vivir por fe. Lo que Dios ha hecho en tu vida es solo el comienzo». Pedro asintió y añadió: «Ahora tienes una base sólida para enfrentar cualquier desafío que venga, porque sabes que no importa lo difícil que sea, nunca estás solo, y siempre hay un propósito mayor». Carlos había aprendido que las pruebas de la vida no desaparecen por completo, pero la fe lo había fortalecido para enfrentarlas con valor, sabiendo que Dios estaba a su lado en cada batalla. Con el nuevo trabajo, Carlos sentía que su vida comenzaba a reconstruirse. La tormenta había pasado, pero lo que más le sorprendía no era la sensación de alivio, sino el profundo cambio interno que había experimentado. Ya no veía las dificultades como castigos o obstáculos insuperables. Sabía que, aunque las pruebas vendrían una y otra vez, ahora tenía una herramienta poderosa para enfrentarlas: su fe. La fe que había cultivado no solo le había ayudado a superar la adversidad, sino que le había transformado en alguien más fuerte, más sabio y más empático. Los días en su nuevo trabajo fueron buenos, pero su mayor satisfacción no provenía solo de su éxito profesional, sino del impacto que su experiencia personal estaba teniendo en otros. Carlos decidió que no podía quedarse con todo lo que había aprendido. Quería ayudar a otros a encontrar la misma paz y esperanza que él había encontrado a través de la fe. Un día en la iglesia, Marta le pidió que compartiera su testimonio con un pequeño grupo de personas que también estaban atravesando momentos difíciles. Carlos al principio dudó. ¿Qué podía ofrecer él? Alguien que apenas estaba comenzando a entender lo que significaba vivir por fe. Pero luego recordó lo que había aprendido. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de caminar con convicción incluso cuando no las vemos. Así que se animó y compartió su historia. Habló de sus momentos de desesperación, de las noches solitarias y de las puertas cerradas. Pero también habló del poder que había encontrado en Jesús, en las palabras que le enseñaron a confiar cuando no entendía nada, y en la comunidad de personas que lo apoyaron a lo largo del camino. No fue un camino fácil, pero fue uno lleno de propósito y crecimiento. Su testimonio tocó a muchos. Personas que estaban a punto de rendirse encontraron esperanza en su historia. Carlos comenzó a recibir llamadas de aquellos que necesitaban a alguien con quien hablar, alguien que les ayudara a encontrar una dirección cuando todo parecía perdido. Un joven llamado Andrés, quien estaba pasando por una situación similar a la de Carlos, se acercó a él después de una de esas reuniones. Desesperado por la falta de oportunidades y la carga de deudas, Andrés había comenzado a perder la fe. Sin embargo, las palabras de Carlos le habían recordado que las dificultades no eran el final, sino un capítulo en una historia mayor. «Lo que me dijiste me dio esperanza», confesó Andrés. «Siento que puedo seguir adelante, aunque no vea la salida ahora mismo». Carlos lo miró con una sonrisa llena de comprensión. «Todos pasamos por momentos en los que parece que estamos solos, pero te aseguro que no lo estás. Si confías y sigues avanzando, verás que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Lo que parece el final, muchas veces, es solo el comienzo». A medida que pasaban los meses, Carlos no solo prosperaba en su trabajo, sino que se convirtió en un pilar de apoyo para otros. En su comunidad, su historia de superación y fe se volvió un faro de esperanza. Aprendió que su mayor propósito en la vida no era solo recuperarse de sus propias dificultades, sino guiar a otros hacia la luz, hacia la fe que lo había salvado. Carlos había comenzado su camino sintiéndose perdido, abrumado por las pruebas de la vida. Pero a través de la fe, encontró algo más profundo que una simple solución a sus problemas. Encontró un propósito. La fe no solo le permitió salir adelante, sino que le transformó en alguien capaz de guiar a otros hacia la esperanza. Porque vivir por fe es más que confiar en lo que no se ve. Es actuar con la certeza de que, a pesar de las pruebas, nunca estamos solos. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia de superación. Si te encuentras atravesando tiempos difíciles, recuerda que como Carlos, la fe y la perseverancia pueden ayudarte a superar cualquier obstáculo. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una luz al final del camino. Sigue adelante,
Confía en el proceso y actúa con esperanza, porque nunca estás solo. Si esta historia te ha motivado, no olvides suscribirte, dejar un like y compartirla con alguien que necesite un mensaje de aliento. Juntos, podemos seguir avanzando hacia una vida llena de propósito y fe. Nos vemos en el próximo video.